docentes, por su misma tarea, tienen una influencia con los jóvenes y con los niños de la que no siempre tienen conciencia. En realidad son modelos permanentemente, transmiten procedimientos, transmiten formas de hacer las cosas, formas de entender las cosas, de entender la vida. Obviamente la familia en esto tiene un rol fundamental, pero después de la familia hay los modelos que se ofrecen durante todo el ciclo escolar. La cantidad de años que un niño, un joven pasa en la escuela son muchísimos. Y mientras tanto hay muchos otros adultos referentes que algún modelo van transmitiendo. Cuando el docente es consciente de lo que transmite y empieza a pensar en transmitir cuestiones particulares en relación a valores, a modelos más críticos de ver las cosas, cuando empieza el docente a darse cuenta de lo que hace en ese vínculo diario, puede potenciar realmente muchos factores de protección en los jóvenes, ¿sí? La idea es que si el docente puede reflexionar más sobre la temática, puede tener elementos nuevos para abordarla, en lo que hace cotidianamente, porque no hace falta que el docente sea un experto en temas de drogas o un experto en prevención. Hace falta que pueda incorporar algunas herramientas para la prevención en su tarea diaria, ¿sí? Porque si no, no podemos convertir a todos los docentes en expertos en este tema, porque no hace falta. En realidad, mucho de lo que ya hacen los docentes sirve a los fines preventivos. El tema es que cuando pueden incorporar algo más específico del tema, lo pueden hacer más consciente, lo pueden incorporar en sus objetivos de trabajo diario, ¿sí? La idea de hacer un curso de estas características no es solo que el docente incorpore herramientas en lo personal, sino que además pueda aportar a la escuela, a la institución donde está, ¿sí? Algunas cuestiones que hagan o que den la posibilidad de que la escuela como institución desarrolle una política preventiva, ¿sí? Para lo cual hace falta que se involucre no solo un docente, sino bueno, desde los directivos y en general los adultos de la escuela, ¿sí? Son los que van llevando adelante una política que se puede ir diseñando con el tiempo, digamos, porque no es algo que se hace solo en papel. Cada escuela puede desarrollar una política preventiva particular, de acuerdo al perfil de jóvenes que tiene, de acuerdo a las situaciones de consumo o no que han visto, ¿sí? O que han tenido que abordar como escuela. En realidad, la problemática del consumo de drogas atraviesa todos los espacios y la escuela es un espacio donde esto se expresa mucho, ¿sí? No adicciones, pero sí algunos consumos, ¿sí? En general un adicto es difícil que esté en el ámbito educativo, pero alguien con un consumo incipiente, un consumo esporádico o incluso alguien que empieza a tener un consumo problemático probablemente sí esté en la escuela, ¿sí? Y la escuela puede desarrollar una serie de procedimientos o de dispositivos para atender diferentes situaciones. El docente incorpora herramientas que le sirven en su práctica diaria, pero además puede desarrollar algunos proyectos específicos que contengan información específica o que contengan algún tipo de práctica, digamos, en el que los chicos vayan explorando algunas situaciones relacionadas a los consumos o que puedan revisar algunas de sus conductas asociadas no solo a los consumos de drogas, sino por ahí a conductas que son compulsivas. Sabemos que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la adicción y que no tienen que ver con sustancias. Si los docentes están dispuestos y tienen algunas herramientas, pueden trabajar este tema de manera preventiva con jóvenes que no han iniciado el consumo o con algunos que incluso ya se pueden haber iniciado en el consumo. La idea de prevenir los consumos problemáticos de drogas es algo que no está asociado con un periodo evolutivo, ¿sí? En general hay algunas manifestaciones de consumo que se suelen dar más asociados a ciertas edades, pero los comportamientos compulsivos se pueden dar desde muy chicos, ¿sí? Desde ver dibujitos todo el día o comer dulces compulsivamente. Y esto se trabaja, la conducta en sí misma se puede trabajar desde el jardín de infantes. Obviamente no se habla de drogas en ese momento, pero sí se habla de ciertos comportamientos que pueden ser saludables o no, ¿sí? Y de qué busco con ese comportamiento de estar todo el día frente al televisor viendo dibujitos, ¿sí? Son cuestiones que se trabajan sin hablar directamente de drogas,
¿sí? Y son prevenciones que se pueden abordar con diferentes características en diferentes grupos etarios. Eso requiere obviamente intervenciones distintas y una formación distinta. No es lo mismo trabajar la prevención con un niño de 5 años que con un joven de 15. Las estrategias son otras y lo que se aborda como contenido es diferente también. Los docentes, por su misma tarea, tienen una influencia con los jóvenes y con los niños de la que no siempre tienen conciencia. En realidad son modelos permanentemente, transmiten procedimientos, transmiten formas de hacer las cosas, formas de entender las cosas, de entender la vida. Obviamente la familia en esto tiene un rol fundamental, pero después de la familia hay los modelos que se ofrecen durante todo el ciclo escolar. La cantidad de años que un niño, un joven pasa en la escuela son muchísimos. Y mientras tanto hay muchos otros adultos referentes que algún modelo van transmitiendo. Cuando el docente es consciente de lo que transmite y empieza a pensar en transmitir cuestiones particulares en relación a valores, a modelos más críticos de ver las cosas, cuando empieza el docente a darse cuenta de lo que hace en ese vínculo diario, puede potenciar realmente muchos factores de protección en los jóvenes, ¿sí? La idea es que si el docente puede reflexionar más sobre la temática, puede tener elementos nuevos para abordarla, en lo que hace cotidianamente, porque no hace falta que el docente sea un experto en temas de drogas o un experto en prevención. Hace falta que pueda incorporar algunas herramientas para la prevención en su tarea diaria, ¿sí? Porque si no, no podemos convertir a todos los docentes en expertos en este tema, porque no hace falta. En realidad, mucho de lo que ya hacen los docentes sirve a los fines preventivos. El tema es que cuando pueden incorporar algo más específico del tema, lo pueden hacer más consciente, lo pueden incorporar en sus objetivos de trabajo diario, ¿sí? La idea de hacer un curso de estas características no es solo que el docente incorpore herramientas en lo personal, sino que además pueda aportar a la escuela, a la institución donde está, ¿sí? Algunas cuestiones que hagan o que den la posibilidad de que la escuela como institución desarrolle una política preventiva, ¿sí? Para lo cual hace falta que se involucre no solo un docente, sino bueno, desde los directivos y en general los adultos de la escuela, ¿sí? Son los que van llevando adelante una política que se puede ir diseñando con el tiempo, digamos, porque no es algo que se hace solo en papel. Cada escuela puede desarrollar una política preventiva particular, de acuerdo al perfil de jóvenes que tiene, de acuerdo a las situaciones de consumo o no que han visto, ¿sí? O que han tenido que abordar como escuela. En realidad, la problemática del consumo de drogas atraviesa todos los espacios y la escuela es un espacio donde esto se expresa mucho, ¿sí? No adicciones, pero sí algunos consumos, ¿sí? En general un adicto es difícil que esté en el ámbito educativo, pero alguien con un consumo incipiente, un consumo esporádico o incluso alguien que empieza a tener un consumo problemático probablemente sí esté en la escuela, ¿sí? Y la escuela puede desarrollar una serie de procedimientos o de dispositivos para atender diferentes situaciones. El docente incorpora herramientas que le sirven en su práctica diaria, pero además puede desarrollar algunos proyectos específicos que contengan información específica o que contengan algún tipo de práctica, digamos, en el que los chicos vayan explorando algunas situaciones relacionadas a los consumos o que puedan revisar algunas de sus conductas asociadas no solo a los consumos de drogas, sino por ahí a conductas que son compulsivas. Sabemos que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la adicción y que no tienen que ver con sustancias. Si los docentes están dispuestos y tienen algunas herramientas, pueden trabajar este tema de manera preventiva con jóvenes que no han iniciado el consumo o con algunos que incluso ya se pueden haber iniciado en el consumo. La idea de prevenir los consumos problemáticos de drogas es algo que no está asociado con un periodo evolutivo, ¿sí? En general hay algunas manifestaciones de consumo que se suelen dar más asociados a ciertas edades, pero los comportamientos compulsivos se pueden dar desde muy chicos,
¿sí? Desde ver dibujitos todo el día o comer dulces compulsivamente. Esto se trabaja, la conducta en sí misma se puede trabajar desde el jardín de infantes. Obviamente no se habla de drogas en ese momento, pero sí se habla de ciertos comportamientos que pueden ser saludables o no, ¿sí? Y de qué busco con ese comportamiento de estar todo el día frente al televisor viendo dibujitos, ¿sí? Son cuestiones que se trabajan sin hablar directamente de drogas, ¿sí? Y son prevenciones que se pueden abordar con diferentes características en diferentes grupos etarios. Eso requiere obviamente intervenciones distintas y una formación distinta. No es lo mismo trabajar la prevención con un niño de 5 años que con un joven de 15. Las estrategias son otras y lo que se aborda como contenido es diferente también.